¿Cuándo se interesó por el asunto del cenit del petróleo? Bueno, pues cuando leí el artículo del 98 de Campbell y Laher, publicado en Scientific American, entonces el artículo, la verdad es que bueno, pues era para mí suficientemente claro y conciso, y entonces bueno, pues sí, a mí me convenció, ¿no? Luego, bueno, pues de alguna forma, de forma directa, empezar a investigarlo fue a raíz de mi proyecto de tesis doctoral, mucho más recientemente. Y de hecho el comienzo era relacionar el cambio climático con la crisis energética y la posible crisis económica. Y a partir de ahí, bueno, pues tratar de modelizar. Pero bueno, pues al meterme ya de lleno vi que probablemente lo más importante era comenzar con la crisis energética. ¿Este interés te llevó a la preocupación? Pues la verdad es que sí, pero la preocupación la tenía previa porque siempre me he dedicado a cuestiones de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues el cambio climático, los problemas de agua, la deforestación, biodiversidad, siempre han estado ahí preocupando, rondando la cabeza, y simplemente la crisis energética es uno más, ¿no? Aunque ahora ocupa mi agenda de investigación principalmente, pero es una más de las preocupaciones, ¿no? ¿Qué respuesta ante esta problemática te gustaría haber visto en la sociedad? Yo creo que desde mi punto de vista la sociedad debería de haber reaccionado antes. De alguna forma, cuando los primeros investigadores empezaban en los años 70 ya a dar problemas, a decir que podemos tener un problema de desarrollo, de sostenibilidad, hablo por ejemplo de los Meadows y los límites de crecimiento, la sociedad no fue capaz de reaccionar, sí de alguna forma, porque bueno, pues, los movimientos ecologistas hay que reconocer que tienen su peso y demás. Y lo mismo yo creo que ha pasado con lo de la crisis energética, que hasta que no está encima y ya prácticamente no tienes tiempo de reacción, es cuando la sociedad empieza a moverse. Es más, incluso ahora, en cierto sentido es posible que la crisis del petróleo siga pasando desapercibida porque va a venir siempre dada con crisis económica, que es un poco lo que está pasando ahora. Los medios de comunicación tienden a centrarse en una variable, en este momento es la crisis económica, y se olvidan de que está conectado con otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí que crea que ya empieza a ser un poco tarde la reacción, y simplemente la sociedad tendrá que adaptarse y a lo mejor, bueno, pues crea a partir de esa adaptación nuevas cosas. ¿Cómo valoras la actuación de los distintos gobiernos ante la problemática originada por el cenit? Pues de la misma forma que la sociedad. Yo creo que los políticos en general van incluso detrás de la sociedad, a la demanda de la sociedad, y entonces pues les cuesta reaccionar. También tienen muchos problemas con los que lidiar, ¿no? Entonces, en este momento, pues supongo que están centrados en la crisis financiera, y aunque sepan que esté ahí la crisis energética o alimentaria, pues empieza a pasar a un segundo término, o no son capaces, porque no es fácil, no digo que no quieran, eso, sino que a lo mejor no es nada fácil para ellos, ¿no? Y tienen restricciones pues sociales y económicas. Yo siempre pongo un ejemplo. Si mañana llegara un gobernante y dijera, bueno, venga, vamos a tomarnos en serio esto de la reducción de la energía, pues probablemente suponga un cambio de vida y sus votantes los pierdan, con lo cual no es fácil lidiar con, aunque estén convencidos, no sé si lo estarán mucho o poco, pero aunque estén convencidos no les va a resultar fácil. ¿Cuál crees que es el mejor modo de explicar el cenit y su relación con la economía? Pues quizás yendo un poco al pasado, porque como se ha dicho en las conferencias, el pasado es el único criterio que tenemos para comprender el posible futuro que tengamos. Digamos que en el pasado la energía y la economía han venido de la mano. Cuando había crecimiento económico hay crecimiento energético, y al revés. No es muy intuitivo ver lo que pasa,
pero sin un crecimiento económico con un crecimiento económico hay un crecimiento energético a la inversa, un decrecimiento energético, y a la vez pasa, si hay un crecimiento energético se facilita un crecimiento económico y al revés. Con lo cual, si llegamos a un pico del petróleo, siendo uno de los más importantes recursos energéticos, eso puede implicar que haya una recesión. Para algunos de nosotros lo que estamos viviendo no tiene la única causa en la crisis energética, pero es una de las causas importantes. Esa crisis económica puede llevar a una mayor decrecimiento del consumo energético, que a su vez realimente positivamente, en una especie de círculo vicioso, el sistema. Entonces, en nuestros modelos, en los modelos que nosotros trabajamos, esa es una de las hipótesis importantes. En el pasado ha sido así, y en el futuro, si no somos capaces de desacoplar eso, pues podemos entrar en un círculo muy vicioso, muy negativo. ¿Crees que existe una economía alternativa aplicable, de hecho una economía sostenible? Ahora mismo no. Yo a mis alumnos siempre les digo que no existe ningún país en vías de desarrollo sostenible aún hoy. Es decir, estamos todos subdesarrollados desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, es una cosa, la respuesta a esa pregunta sería: tenemos que inventarla. Y la vamos a inventar por narices, por decirlo de alguna forma, necesariamente, porque cuando la crisis nos lleve a que esto no funciona muy claramente y toda la sociedad esté de acuerdo con ello, pues entonces esperemos que la imaginación humana pues invente eso que tú me estás diciendo, pero hoy por hoy no existe. Sí hay ideas de qué es lo que hay que hacer, pero está claro que hay que inventarlas, ¿no?, sobre la marcha, porque, entre otras cosas, porque ya es tarde para planificar eso.